Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo para todos los que están acá presentes. Un gusto tenerlos acá conectados. Hoy estoy con Andrea Willes, una bióloga del Observatorio del Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Susi. ¿Y tú? Muy bien, acá contenta porque vamos a hacer este taller de cultivos en Marte. Hace un poquito más de un mes habíamos hecho uno sobre cultivos en la Luna. Entonces por ahí quedó montado en YouTube por si lo quieren ir a mirar. Y pues hoy vamos a hacer como una parte ya centrándonos en el planeta rojo, ¿cierto? Entonces les doy la bienvenida. Yo soy Susi González, soy astrónoma del Observatorio Astronómico ITM, que hace parte del Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Bueno, no sé si Andrea te quieras presentar también, por acá con todos. Sí, yo soy bióloga de la Universidad de Antioquia. Actualmente trabajo en el área de educación del museo. Súper, sí, estamos ahí en diferentes áreas, pero en el mismo museo. Entonces, por ahí también estén pendientes, pues ahora al final les damos nuestras redes, que vamos a hacer diferentes actividades, entonces para que estén conectados con todas ellas. Y bueno, comencemos con nuestro taller de agricultura espacial, cultivos en la luna, En Marte. en Marte. Es que Susi, en la no sé si luna. sea yo quien te esté viendo un poco entrecortada. Siento Preguntemos cómo que me transmisión ven. puede que esté un poquito intermitente. Sí, si de pronto alguno de los asistentes también está teniendo el mismo inconveniente, o puede que sea mi ¿Cómo nos internet y sea yo la que escuchan? estoy ¿Cómo nos entrecortada. ven? De una vez. Yo escucho perfectamente y veo bien. Preguntemos. No está Listo. entrecortado. Bueno, entonces, como bien Susi nos decía, la idea entonces es hablar hoy. Susi, no, sí, te estoy escuchando un poquito atrasada. ¿Tienes algo más para agregar antes de que comencemos? Ok, dale. Es sobre agricultura espacial, ¿cierto? Decimos hacer como esta serie de talleres titulados así, y en este caso vamos a hablar de los cultivos en Marte. Vamos a tocar obviamente unos temas similares a los de los cultivos en la Luna, que son las particularidades de las plantas, pero en general nuestro taller se va a tratar sobre las generalidades del planeta rojo, ¿cierto? Cuáles son sus características y obviamente esas características, cómo lo hacen diferente de la Tierra. Denme un segundo, qué pena. Vamos a hablar de cómo se podría cultivar en Marte. Esperen un segundo, disculpen los inconvenientes técnicos. Bueno, estaríamos hablando entonces de esos requerimientos y de los experimentos pues, que se han llevado a cabo como para los posibles cultivos que tendríamos en el planeta rojo. Y finalmente, pues cuáles son las misiones que se han tenido hasta ahora y cuáles serían las misiones que nos permitirían obviamente llevar esos experimentos a cabo, pero ya en Marte. No sé si Susi tenga algo más para agregar. En general, eso sería pues como todo lo que trataríamos esta mañana. Súper, no, así está súper bien. Yo creo que ya vamos como empezando a ahondar el tema de las características de Marte, ahorita en un ratico. Primero les voy a compartir el enlace del formulario de asistencia, que sería muy importante para nosotros tener como mapeada esa asistencia, entonces por ahí se los pasamos y a medida que vaya pasando el taller, pues lo pueden ir llenando, nos serviría demasiado y ahorita más adelante pues igual vamos a recordar para los que vayan ingresando. Entonces, bueno, no sé si de pronto ya lo estén abriendo, si funciona bien, si hay alguna eventualidad, igual nos pueden comentar. Yo lo revisé y pues todo está ok, pero entonces cualquier cosa nos comentan. Bueno, ya para continuar por acá. Entonces, vamos empezando con las generalidades, ¿cierto? Del planeta rojo. Entonces, este planeta es el cuarto planeta del sistema solar respecto a la distancia al Sol. El nombre es en homenaje al dios romano de la guerra, que es Ares en la mitología griega, es como el equivalente, por decirlo así. Es un planeta rocoso, es de los cuatro planetas rocosos de nuestro sistema solar y es el planeta rojo, pues porque su aspecto rojizo se lo da el óxido de hierro que tiene en la superficie. Ahorita más adelante vamos a hablar de todos estos componentes, pero esto como para irnos adentrando.
Es el segundo planeta más pequeño del sistema solar. El primero es Mercurio y ya le seguiría Marte, ¿cierto? Es el segundo más pequeño de todo el sistema solar y tiene menor masa que la Tierra, tiene alrededor de un 10% la masa de la Tierra. Eh, También tiene menor gravedad superficial. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto porque es muy importante para el tema del cultivo, ¿cierto? De la agricultura como tal. Tiene un 37% de la gravedad terrestre, es decir, la gravedad en la Tierra es de alrededor, bueno, en Medellín de 9.76 metros sobre segundo cuadrado, en Marte es de unos 3.7 metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? La aceleración con la que van cayendo las cosas. El periodo de rotación es similar al de la Tierra. Eso nos va a ayudar mucho también. Hay cosas en las que son parecidos la Tierra y Marte, pero hay otras en las que son bastante diferentes. Nos vamos a ir dando cuenta. Entonces ese periodo de rotación, como ven, es un poco más de un día terrestre. Es de 24 horas, 39 minutos, 36 segundos, ¿cierto? Entonces por acá también vemos una imagen de los tamaños como tal, la comparación y vemos pues podemos evidenciar esa diferencia de tamaños como tal. Entonces, para acá vamos a seguir con los parámetros orbitales, que también son muy importantes a la hora de nosotros pensar en ir a hacer agricultura en Marte, ¿cierto? Entonces, ese periodo orbital es de 1.89 años como tal, o sea, el tiempo en que tarda Marte en darle una vuelta al Sol es de casi 2 años, es exactamente de un año con 320 días y 18.2 horas. La distancia promedio al Sol es de 1.5 unidades astronómicas, es decir, una unidad astronómica es la distancia promedio que hay entre la Tierra y el Sol, pero en Marte estamos casi que a la mitad, un poquito más alejados, ¿cierto? A 1.5 unidades astronómicas del Sol en promedio. ¿Por qué digo en promedio? Pues porque Marte tiene una órbita en la que en algunas ocasiones va a estar más cerca del Sol, a ese punto se le llama el perihelio, en el que va a estar a 1.3 unidades astronómicas, pero va a haber otro punto en su órbita en el que va a estar más alejado de nuestra estrella, a 1.6 unidades astronómicas, ¿cierto? Entonces esto también pues es algo muy importante para nosotros hablar de Marte y pues tiene que ver mucho también con las ventanas de lanzamiento cuando lanzamos misiones al planeta rojo como tal. Ya en cuanto a sus lunas, tiene 2 lunitas, son más bien pequeñas, ¿cierto? Se cree que son asteroides capturados, es de lo que se cree pues todavía, es como de las teorías, las hipótesis más bien, que hay hasta el momento pues como más apoyadas. Las lunas son Phobos, la más grande, y Deimos, la más pequeña. Phobos también es la más cercana al planeta y Deimos tiene una órbita más externa. En Marte se pueden ver algunos eclipses por estas lunas, ¿cierto? No va a ser igual acá en la Tierra que podemos ver eclipses totales, ¿cierto? Sino que también van a haber eclipses, pero van a ser parciales porque las lunas, los tamaños aparentes, no van a alcanzar a tapar todo el Sol, ¿cierto? Entonces, en este caso vemos 2 eclipses, uno en el que vemos cuando Phobos pasa frente al Sol. Esto lo tomó un rover, que ahorita más adelante hablamos de él, un rover que se llama el Opportunity, el 10 de marzo del 2004. Y tenemos otra fotico que también la tomó el Opportunity, pero el 4 de marzo del 2004, cuando Deimos pasó frente al Sol y bloqueó parte de la luz del Sol. Entonces, estos son algunos eclipses marcianos, imágenes reales, pues. En cuanto a la atmósfera también es muy importante para nosotros hablar de estos cultivos. Entonces, en comparación con la atmósfera terrestre, la atmósfera de Marte es muy tenue. La presión atmosférica, o sea, como esa presión que el aire ejerce sobre nuestras cabezas, es menor a la terrestre, es unas 100 veces menor a la que sentimos acá en la Tierra. Y ese color rojizo que tiene también la atmósfera tiene que ver también con esos granos de polvo que se levantan y son, pues es debido a ese óxido de hierro que también hay en Marte como tal. Algo, bueno, primero, algo pues en cuanto a la composición de la atmósfera, lo que más tiene Marte en su atmósfera es dióxido de carbono.
tiene alrededor de 95% de dióxido de carbono. En la Tierra nosotros tenemos muy poco dióxido de carbono como tal, creo que alrededor de un 2%, si no recuerdo bien. El 3% de la atmósfera marciana es de nitrógeno y el 2% restante es de argón, trazas de oxígeno molecular, monóxido de carbono y vapor de agua. Algo muy importante que les mencionaba es que Marte no tiene atmósfera, no tiene magnetosfera, o sea, sí tiene atmósfera tenue, pero no tiene magnetosfera, no tiene campo magnético. Ese campo magnético es muy importante para nosotros proteger la atmósfera, porque el viento solar puede llegar y arrastrarla. Entonces Marte poco a poco va perdiendo su atmósfera, por ejemplo, y es también debido a que no tiene ese campo magnético como tal. Entonces esto en cuanto a la atmósfera marciana. Para nosotros pensar en cultivar plantas, pues también es importante analizar el tema del agua. Resulta que Marte tiene agua, pero congelada, ¿cierto? En estado sólido, hielo. La mayoría de ella pues se encuentra en este estado, aunque también puede estar en estado gaseoso, pero no en estado líquido. Marte está en unas condiciones en las que la presión es más bajita y esa agua como tal va a pasar de estado sólido, por acá, a vapor, se va a sublimar. Entonces eso hace que las condiciones pues de Marte no puedan tener agua líquida sobre la superficie en este momento, ¿cierto? Entonces, bueno, esto en cuanto al agua en Marte. Marte tiene polos, tiene 2 casquetes polares, uno en el norte, que es el más extenso, tiene alrededor de 1000 kilómetros de diámetro, y el casquete polar del sur tiene alrededor de 350 kilómetros de diámetro. Entonces, el del norte es el más grande. Y pues también tienen cierto relieve, como por ejemplo este cráter cubierto de hielo en el hemisferio norte, el cráter Korolev, de 82 kilómetros de diámetro. Entonces, como vemos, el agua en Marte sí está, pero está en estado sólido. Es algo muy importante de mencionar. Y pues pasa de vapor a sólido, ¿cierto? O de sólido a vapor. Entonces, bueno, eso en cuanto al agua en Marte. Y pues este tema es muy importante de comprender para que nosotros podamos evaluar ese potencial del planeta para albergar vida o para nosotros pensar en una exploración futura, ¿cierto? Una exploración, unas misiones de exploración como tal en la que los humanos vayamos y podamos tener algunos recursos y poder pues sobrevivir allá. Entonces esto en cuanto a las características generales de Marte, ¿cierto? Ahora vamos con el ambiente marciano para el cultivo de plantas. Hola por acá. No sé si tengan alguna duda hasta este momento con respecto a lo que Susi les ha venido contando sobre las características de Marte. Si algo ya saben que nos la pueden dejar ahí en el chat o habilitar el micrófono, pueden levantar también la manito. ¿Listo? En cualquier momento también pueden levantar la mano y ya nos dispondremos entonces a responder sus dudas. Bueno, el ambiente Ángel, marciano, cuéntame. una cosita, ahorita estaba dudando del dato de la Tierra del CO2, en Marte es del 95%, Ajá, pero en la Tierra es del 0.04, te había súper, dicho súper más. bajito. Entonces, para tenerlo en cuenta, o sea, acá en la Tierra es mucho menor esa cantidad de CO2 respecto a la que hay en Marte, ¿cierto? Ya, Ujú. eso era. Bueno, me parece un buen punto de partida. No sé si de pronto quieran ustedes interactuar. ¿Por qué creen ustedes que acá en la Tierra la cantidad de CO2 es dramáticamente inferior a la cantidad de CO2 que hay en Marte o en otros cuerpos? No sé si alguno Por nos los quiera bosques, las responder. plantas. Exacto, son las plantas. El hecho de que nosotros tengamos una atmósfera tan particular, pues obviamente pues, una atmósfera tan grande, no tenue como la de Marte, no es solo debido a las plantas, pero que la atmósfera sea rica en oxígeno sí es debido a las plantas, aunque no son solo las plantas, ahorita también vamos a ver un poco de eso. Si quieres, Susi, vamos con la siguiente. Cuéntanos, Teodoro, antes de continuar. Buenos días, saludos para las Buenos dos y pues días. para todos. Tenía una inquietud, pues ya con lo que mencionó pues aquí el compañero Jeffrey con respecto a lo de las plantas pues que son grandes pues que consumidoras de CO2.
quería salir de una duda que siempre pues, uno termina escuchando en documentales y ese tipo de cosas con respecto a los océanos. ¿Quién capta más CO2, los océanos o el Amazonas, digámoslo así, en general? Los océanos. Bueno, es muy atrevido responderlo de esa manera, pero, o sea, las plantas terrestres son supremamente importantes, obviamente, empezando por la producción de oxígeno, pero tienen otras características que las hacen vitales, ¿cierto? Que ellas son, o sea, los bosques, básicamente las coberturas vegetales son las que albergan biodiversidad, más allá de dar el oxígeno, pero en realidad grandes productores de oxígeno están en el océano, o sea, cianobacterias y microalgas. Básicamente, o sea, en teoría, y es una teoría bastante macabra, pero nosotros podríamos acabar con todos los bosques del mundo y sin embargo las microalgas podrían seguir produciendo el oxígeno suficiente para sustentar la vida en el planeta. Solo que obviamente no sustentarían toda la vida porque estaríamos destruyendo el hábitat pues, de todo lo que habita en la superficie. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, bastante, bastante. Y solamente me deja otra inquietud ahí ya cortica simplemente con respecto a que listo, si podemos destruir, así como tú lo mencionas, de esa forma tan macabra, el resto de lo que son nuestros amigos los árboles y todo el resto de plantas, mejor dicho. Pero ¿qué pasa también entonces con el proceso de la forma en la que se destruyen los océanos con relación pues, a que las cianobacterias, qué tanto pueden soportar como nuestra forma de vida? O sea, con ese tema que uno siempre escucha con el tema de la acidificación de los océanos y todo eso, ellas son capaces de soportar esas altas cantidades de contaminación que nosotros les vertimos a ellas. Hay una salvedad. Microalgas no son solo cianobacterias. Las microalgas son un tema bien particular. Cianobacterias son del dominio bacterias, ¿cierto? Son algas, pues se les llama algas porque tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, ¿cierto? Se les llaman algas verde azules. Pero son las microalgas del reino Plantae, que sí está obviamente en el otro dominio, en el de los eucariotas también. O sea, son diferentes, ¿cierto? Son dos grupos separados. Y por el lado de las cianobacterias no tengo conocimiento preciso de qué tan resistentes sean a esos cambios que están mencionando, que últimamente han sido muy drásticos, pero en el caso de las algas verdes, ¿cierto? Del reino plantas, sí son muy sensibles, incluso son muy grandes bioindicadores de la calidad del agua en el océano y en agua dulce, porque el hecho de que estén ciertas especies o que no estén ciertas especies indica la calidad de esa agua y obviamente va a influir en qué cantidad de oxígeno están produciendo, pues si a eso vamos. Muchísimas gracias, Andrea. Con mucho gusto. Susi creo que tenía algo para agregar. Sí, seguramente por acá habrán quienes no conozcan qué son las cianobacterias, entonces me parecería muy pertinente también, pues como ya que hemos tocado un poquito el tema, sé que ahorita se va a tocar un poco más, pues mencionar que son microorganismos que pueden pueden hacer fotosíntesis, ¿cierto? Entonces es algo muy importante de mencionar y en cuanto a la resistencia de las condiciones, pues hay que recordar que ellas han estado en el planeta durante mucho tiempo y han podido sobrevivir diferentes cambios que ha tenido la Tierra, ¿cierto? Entonces, digamos que nos tienen una buena ventaja a nosotros en cuanto a supervivencia, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, bueno, eso quería hacer como esa salvedad y ya de pronto para acá Andrea nos cuente un poco más de qué requiere. Sí, ahorita que llegamos, creo que es como 2 diapositivas después o a la siguiente, que hablemos de cómo funciona la fotosíntesis, voy a mencionar un poco más con respecto a eso. Primero esto también lo hicimos en el taller anterior, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque obviamente de todo esto va a depender el éxito o no de un cultivo en Marte, ¿cierto? Todo lo que Susi nos mencionó de las condiciones del planeta alteran directamente todos estos requerimientos, ¿cierto? ¿Qué requiere una planta para crecer, ¿cierto? En esencia, una planta para crecer requiere luz solar y agua, ¿cierto? La función como tal de la fotosíntesis depende de eso, que ahorita lo vamos a ver. Pero no es lo único, o sea, si una planta tiene luz solar y agua, no garantiza que crezca, porque va a necesitar otras condiciones específicas, va a necesitar una temperatura determinada, una humedad, un suelo o un sustrato, ¿cierto? Un lugar, entre comillas, donde crecer, un espacio, algo que a veces no se considera, y unos nutrientes. ¿Listo? Si quieres vamos entonces con la que sigue, Susi. Ahora sí, la fotosíntesis. En esencia, la fotosíntesis funciona que a partir de agua y CO2, por medio de la energía solar, ¿cierto?
unas organelas particulares que tienen las plantas. Ellas tienen la capacidad de transformar ese CO2 y dióxido de carbono en glucosa y oxígeno. Entonces, de una atmósfera que es rica en CO2, pues vamos a pasar a tener una atmósfera rica en oxígeno. Pero bueno, me estoy refiriendo solo a las plantas, ¿no? Las cianobacterias también tienen cloroplastos, que son estas organelas, que les permiten generar a partir del agua y del dióxido de carbono, glucosa y oxígeno, ¿cierto? Tienen esa capacidad de transformar. Lo que nos decía Susi, sí, o sea, la transformación de la atmósfera terrestre, pues la atmósfera de la Tierra no ha sido igual y las condiciones y las composiciones de gases no han sido siempre las mismas. En la historia de la vida en la Tierra, las primeras efectivamente fueron las bacterias, ¿cierto? Los microorganismos, sí, pues estos microorganismos y las cianobacterias que tienen esa capacidad de producir oxígeno fueron las que transformaron lentamente la atmósfera y propiciaron, obviamente, como que otras formas de vida emergentes pudieran sobrevivir, ¿cierto? Ahí ya entran las plantas, que también pues tienen una tasa de fotosíntesis muy eficiente y siguen transformando pues como la atmósfera. Entonces no sé si con eso les queda un poco, no sé si todavía tengan dudas al respecto de esta parte, pero bueno, esta fórmula puede que se vea ahí un poco rara, pero es muy simple, literal, a partir de agua y dióxido de carbono se produce glucosa y oxígeno. De pronto, ¿alguna pregunta ahí o ahí vamos bien? Por mi lado, súper bien. Ya con ganas más bien de estudiar biología o cosas así relacionadas con ese tema. Perfecto, denme un segundo, por favor. Bueno, dale si quieres entonces con la siguiente. Pero como les decía, o sea, esta fórmula es muy sencilla, pero necesitamos más cosas, ¿cierto? Ahorita vamos a tocar otro poquito en detalle de temperatura y eso, pero las plantas también requieren unos nutrientes específicos que se separan pues como en dos grandes categorías, aquí lo vemos, como macro y micronutrientes. Se separan en esas categorías es por las cantidades relativas, ¿cierto? Se siguen necesitando, no en una cantidad gigante, pero los macronutrientes se necesitan en mayor proporción que los micronutrientes. Dependiendo de qué tipo de planta sea, de la especie, de la familia, vamos a tener unos u otros requerimientos. Entonces, algunas van a requerir más potasio, otras van a requerir más nitrógeno, otras van a requerir más magnesio y así, ¿cierto? Sucesivamente. El hecho es, como les decía, si tenemos en el sustrato, que ahorita también vamos a tocar ese tema, en el que crece una planta, solo hay agua, no hay estos nutrientes esenciales, la planta tampoco va a crecer o va a tener deficiencias serias. Entonces, cuando uno, por ejemplo, analiza una planta que está enferma, los agrónomos, que obviamente tienen mucho más conocimiento en esa área, dependiendo de qué les esté mostrando la planta, pueden saber cuál nutriente es el que está faltando. ¿Listo? Por eso, para que lo tengamos pues como claro que son otros componentes que se necesitan. Ahora sí, las otras características. Susi nos mencionaba unas características particulares de Marte, ¿cierto? Debido a la posición en la que se encuentra en el sistema solar y pues a las condiciones que ha tenido a lo largo de su historia, pues ha tenido diferentes, no es la misma historia de la Tierra, ¿cierto? Por un lado. Entonces tenemos una radiación mayor, aunque estemos más lejos del Sol, tenemos una radiación mucho más alta, pues porque básicamente no tenemos una atmósfera de cientos de kilómetros como la que tenemos en la Tierra, ¿cierto? Tenemos una temperatura, de nuevo, ligada a la atmósfera. El hecho de que nosotros tengamos una atmósfera tan grande, de tantos kilómetros, lo que hace es que mantiene una temperatura estable, ¿cierto? Entre comillas, a lo largo de todo el planeta. Nosotros no vamos a variar 100 grados en un día, nosotros variamos 4 o 5 grados dependiendo del clima, ¿cierto? Si llovió, si no llovió, pero la temperatura está estable, en cambio en Marte no. Marte vamos a tener más de 20 grados y en la noche puede descender a menos 80 o incluso inferior a ese número. Y también dependería del área, que era algo que en el taller anterior veíamos, que con la luna es bien particular, que no es como homogénea la temperatura en toda la superficie, sino que hay lugares que son mucho más calientes, lugares que son mucho más fríos. Bueno, en Marte sucede algo similar. Y tenemos, de nuevo ligado a la atmósfera, una radiación cósmica, ¿cierto? Que son las partículas radiactivas que están llegando de todas partes del universo. De nuevo, nuestra atmósfera nos protege acá en la Tierra, pero en Marte no nos protegería. Y son partículas bastante peligrosas, ¿cierto? Creo que no sé si de pronto han escuchado el experimento de los gemelos, que es muy popular como en la historia de los astronautas, y es que como
En los cambios obviamente que notaron entre el gemelo que salió y el que se quedó acá era una de las causas como de todas esas diferencias era la radiación cósmica, ¿cierto? Se le atribuía a que los rayos cósmicos y el exceso de radiación eran uno de los causantes pues como de las diferencias entre ambos y pues cómo había llegado el gemelo que estaba por fuera. Entonces, teniendo esto en cuenta, todos estos son retos, ¿cierto? Por así decirlo. Tenemos unas condiciones en las cuales las plantas están acostumbradas acá en la Tierra, entonces todos son estas condiciones para sortear cuando lleguemos a Marte, cuando lleguemos nosotros a Marte. Bueno, y por último tenemos, cuéntanos, antes de terminar con esta parte de la gravedad. Hola, sí, qué pena, muchas gracias. Quería conocer una opinión corta con respecto, ya sea pues tanto Susi, pues temas de astrobiología y pues obviamente tú, Andrea, pues con lo que manejas. En alguna oportunidad en uno de los episodios de Cosmos, de Carl Sagan, él menciona algo sobre los rayos cósmicos y da a entender de que prácticamente es como si fuésemos hijos de los rayos cósmicos, porque él mencionaba que las estrellas muy distantes, a millones de años luz de la Tierra, cuando explotaban, pues estos rayos cósmicos viajaban pues por todo el espacio, quedaban en rotación alrededor de la Vía Láctea, por ejemplo, terminaban por encontrarse con la Tierra y con una Tierra muy primitiva, y esto pudo haber ayudado como esa famosa chispa que siempre se menciona para el origen de la vida. No sé ustedes cómo lo perciben, si es tan así o si yo estoy siendo muy fan, pues cuando yo escucho estas historias las quiero como volver como muy, muy bonitas y creer que realmente la vida surge gracias a este tipo de eventos de esa magnitud, porque los rayos cósmicos están o han estado siempre según entonces esta historia. No sé si Susi quiera responder algo ahí y yo te lo respondería entonces, pues te lo diría como desde la perspectiva biológica, cuál es la incidencia de los rayos cósmicos, ¿cierto? De la radiación en los seres vivos. Claro, bueno, respecto a la visión que yo veo, pues como a mi postura frente a ese comentario, ¿cierto? Más bien como yo lo interpreto, los rayos cósmicos van desde las erupciones solares hasta las explosiones de supernova y este tipo como digamos de eventos energéticos en el universo. Algo muy importante de mencionar es que hay diferentes elementos por los que nosotros estamos compuestos, por lo que se producen en las estrellas, pero hay ciertos elementos que ya se producen en supernovas. Entonces, ahí es donde vemos esto del calcio de nuestros dientes, esto se produce también en las estrellas, que hierro en nuestra sangre. Entonces, los diferentes elementos que tenemos acá en la Tierra y de los que nosotros estamos hechos, en realidad también ha sido producto de que se han dado, digamos, desde las estrellas hasta las supernovas y estos eventos pues también que necesitan energía. Y a la hora de nosotros hablar en astroquímica, que es diferente a la química que vemos acá en la Tierra, esas fuentes de energía son bastante importantes para nosotros producir diferentes, digamos, átomos, ¿cierto? Para que haya una diversidad en cuanto a la química del universo. Entonces, eso respecto a, digamos, hablando de la química del universo. Respecto a acá en la Tierra, pues esa energía también es importante para, ahorita me imagino que Andrea mencionará un poquito más, para que digamos, se dé la vida. Entonces, una de las teorías más importantes que hay para el origen de la vida, pues necesitan energía para que esas reacciones químicas orgánicas se puedan producir. Entonces, esa es como la visión que yo le tengo. No sé si Andrea ya quiera complementar también con la perspectiva más biológica. No, ahí creo que lo tocas bastante bien. Para agregar sería, o sea, todos estos fenómenos de radiación, ¿qué es lo que hace cuando un organismo se ve como expuesto a niveles de radiación acá en la Tierra, ¿cierto? Ocurren mutaciones, ¿cierto? Y por lo general esas mutaciones tienden a ser negativas, ¿cierto? Una mutación es una alteración en el ADN, ¿cierto? Para que lo tengamos eso también claro. Entonces, la manera en la que tú lo mencionabas, de que es como la chispa que dio la vida, sí, quizás esas moléculas orgánicas iniciales, además de lo que ya nos mencionó Susi, de que necesitan una energía para que ciertas reacciones se den, ¿cierto? Hay reacciones que necesitan un impulso, una chispa, como tú dices. En el caso de la vida también, o sea, ahora lo que nosotros vemos como incidencia de la radiación en los organismos es netamente negativo. Pero si pensamos en organismos primigenios, quizás eso fue el impulso que les dio para que su material genético cambiara. Y a lo largo de la historia también eso puede haber ocurrido en muchos momentos, ¿cierto? Que esa fuente de cambio en el material genético pues propiciara cambios positivos. O sea, lo vamos a ver positivos, positivo y negativo en el sentido de que la vida continúa
de que la vida continúa y que continúa de una manera viable, saludable, ¿cierto? Porque nosotros pensamos en una mutación, en un humano o en un animal, bueno, en plantas, supongamos en los lugares en los que han ocurrido accidentes nucleares, pues lo que vemos es un detrimento, pues como de esos organismos. Pero si lo vemos a lo largo, pues como en una escala de tiempo geológica, pues probablemente haya tenido otras consecuencias. Te agradezco mucho, pues a las dos, les agradezco bastante, muy amables. Con mucho gusto. Bueno, por último está este tema de la gravedad, ¿cierto? Ya Susi la mencionó, es una gravedad de un 37%, creo que era Susi, sí, de la gravedad terrestre. ¿Y esto qué incidencia tiene en las plantas? Las plantas tienen un geotropismo positivo, ¿cierto? Las raíces de las plantas y el cuerpo de la planta un geotropismo negativo, es decir, están influenciadas por la gravedad. Las raíces crecen hacia donde la gravedad las jala y es una de las maravillosas adaptaciones de las plantas. El cuerpo de la planta crece en contra de la gravedad, ¿cierto? Que es algo muy, muy llamativo, que tengamos árboles tan altos que estén luchando contra esa fuerza constante que los está jalando hacia el centro de la Tierra. Entonces tendríamos en Marte una disminución de la gravedad, ¿listo? Que es otro reto, que tengamos pues como para que vayamos acumulando a lo que nos vamos enfrentando en el caso de cultivar en Marte. Pero ahora sí pasamos a cuáles son los experimentos de ambientes, entre comillas, marcianos simulados que han como tomado varias de esos retos, varias de estas características particulares de Marte y las han tomado para obviamente solucionarlos, ¿cierto? Vamos a comenzar con Mars Gardens, que es un experimento que se llevó a cabo por un equipo grande de la Universidad de Villanova en Pensilvania, en el cual se dieron a la tarea de, a partir de un prototipo de regolito marciano, crecer vegetales, ¿cierto? Entonces, primero, ¿qué es el regolito? ¿Cierto? El regolito es una mezcla de minerales, ¿cierto? De roca pulverizada que vamos a encontrar en el caso de Marte, en el caso de la Luna, ¿cierto? Es diferente, lo podemos asociar, es como es el suelo, no. El suelo en la Tierra es algo muy particular. El suelo en la Tierra está vivo. El suelo en la Tierra no es una mezcla de minerales. Una mezcla de minerales es una mezcla de materia orgánica, de microorganismos. Son un montón de cosas que componen el suelo. Esto no, esto es regolito, ¿cierto? Es una mezcla inerte, por llamarlo de alguna manera. No tiene un componente vivo como si lo tenemos acá en la Tierra. ¿Listo? Entonces, el regolito marciano se ha podido como analizar, ¿cierto? A partir de misiones que ya se han hecho pues como los estudios de qué es lo que compone ese regolito de Marte, y acá en la Tierra se han generado unos sustitutos, ¿cierto? Unos que emulan esas características, la composición parcial de los elementos, entonces, cuánto tiene de uno u otro elemento, la textura, que es algo importante que a veces se da por sentado, y es qué tan fino son esos sedimentos o qué tan grueso es ese sedimento, ¿cierto? Esos regolitos. Y ya Susi no lo había mencionado, Marte, lo vemos muy rojo porque es rico todo, su superficie y su atmósfera, en óxidos de hierro. Entonces, ese regolito marciano es muy rico en óxido de hierro. Entonces, el principal reto, o bueno, el principal reto no, pero la pregunta pues como más crucial que se hacían en Mars Gardens era si esas altas trazas de hierro en ese regolito iban a permitir el crecimiento de plantas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que sucede con el regolito? Que obviamente es inerte, o sea, ya lo dijimos, no tiene ningún componente vivo, ahí no podría crecer una planta. Porque así como vimos que necesitan unos microelementos y el agua y demás, las plantas, no lo mencioné antes, y es algo que se da a veces por sentado, las raíces de las plantas y el lugar en el que crecen las plantas también tienen unas interacciones bien particulares con otros organismos, ¿cierto? En el regolito no tendríamos eso. Entonces, lo que ellos se dieron a la tarea es de, con ese sustituto, con ese simulado de regolito, enriquecido con nutrientes que se podía dar de una manera, pues como en teoría, enriquecerlo allá en Marte, crecer diferentes especies de plantas. Ellos utilizaron 45 plantas, 45 variedades diferentes, ¿cierto? Una salvedad ahí, especie de variedad, las especies son organismos que, o sea, solo, bueno, una definición muy rápida es que se puede reproducir con ellos mismos. Variedades es lo que, entre comillas, serían razas. Entonces, nosotros tenemos variedades de lechugas, pero es en esencia la misma especie de lechuga y se podría pues como
cruzar entre ella, etcétera, pero son diferentes, pues, como expresiones de la misma especie, ¿cierto? Entonces tenemos lechuga crespa, tenemos lechuga morada, bueno, por ese lado, para que lo tengamos claro. Entonces, cuando hablamos de 45 tipos, no necesariamente son 45 especies, pueden ser 45 especies, pero también pueden ser 5 que sean la misma especie, pero distintas variedades. Entonces, este regolito lo enriquecen, ¿cierto? Con los nutrientes esenciales, obviamente, agua y demás, y hacen el experimento de si estas variedades pueden crecer. También emulan las condiciones de las que ya hablábamos, la radiación solar que habría en la superficie de Marte, como una atmósfera muchísimo más rica en CO2 y todo lo otro, pues como que veníamos hablando de ciertas características, no todas, ¿cierto? No es posible controlar todas las variables, pero lo que encuentran es que sí es posible, o sea, que a partir de ese regolito enriquecido, obviamente un sustituto, la cosa sería probarlo con el real, pero en ese sustituto rico en óxido de hierro sí es posible crecer plantas. Entonces, por ahí vamos bien por ese lado. Listo. Ese sería Mars Gardens. Este es quizás de mis favoritos, es muy ambicioso, es un mega proyecto, ¿cierto? En teoría, se llama Grow Mars y es básicamente, ya no es solo, crezcamos vegetales y ya, ¿cierto? No, aquí ya implica una cadena completa de producción, ¿cierto? Que implica utilizar características de las plantas, o sea, sería crecimiento obviamente de vegetales y de otras plantas, transformando el CO2 que tenemos en la atmósfera marciana, pero los subproductos que quedan de esas plantas, otras cosas que estas plantas producen, también se podrían utilizar, ¿cierto? Grow Mars, la forma como más sencilla de explicarlo es utilizar, obviamente, agua recolectada. Esa parte se me olvidó en el proyecto de Vilanova, ya eso sí nos explicó, en Marte hay agua congelada y debido a los procesos pues particulares de presión y demás sublimada, entonces estaría en teoría la posibilidad de montar unas, como no recuerdo el nombre, eso sí se me pasó, trampas. Como unas trampas frías, ¿no? Sí, creo que estaba como esa posibilidad de tomar trampas, la posibilidad de montar unas trampas frías, o obviamente de tomar el agua congelada que se encuentra en ciertas zonas particulares, o sea, el agua la tomaríamos de Marte, ¿cierto? No se llevaría desde acá de la Tierra. La esencia de todos estos proyectos es tomar los elementos de allá. Cuéntame, Susi. Más que trampas frías, me imagino que lo que van a hacer es someterlo a más presión, ¿no? ¿Cierto? Y como intentar condensar el agua, como capturar. Para que esté en estado líquido. Exacto, pues. para poder tener agua líquida, que es la que necesitan, ¿cierto? Las que podrían aprovechar las plantas. Entonces, a partir de eso, del regolito y del agua que se podría capturar en la superficie del planeta, crecer tanto vegetales como algas, ¿cierto? Algas microscópicas, que empezarían a transformar lentamente esa atmósfera muy alta en CO2 y a generar unos subproductos, ¿cierto? Todos los organismos biológicos en sus procesos pues, metabólicos, generan unos productos que en la Tierra hemos aprendido a aprovechar, que los hemos convertido en materias primas. Entonces, la esencia de estos productos es que esas plantas, estas algas empezarían a crecer y a crecer y a crecer, o sea, a replicarse, y esto genera biomasa, ¿cierto? Esto lo conocemos como biomasa, que es rica en carbohidratos, ¿cierto? Ya vimos, las plantas toman el agua, la luz solar y el CO2 y lo van a transformar en oxígeno y carbohidratos, en masa, ¿cierto? Van a ir creciendo, van a ir creciendo. Toda esa masa la podemos aprovechar, ya vimos, para crecer vegetales, sí, pero esta en particular no serían para consumo humano, ¿cierto? No sería para alimentarnos, serían para producir biomateriales que permitirían la expansión de esos invernaderos, la creación de refugios, ¿cierto? Ya irían muchísimo más allá. Estos materiales son conocidos como bioplásticos, ¿cierto? Son plásticos no de origen, no tienen origen en el petróleo, tienen origen en organismos vivientes, ¿cierto? Esto tiene unos procesos en unos bioreactores que transforman esos carbohidratos particulares
en otras sustancias que sí se pueden aprovechar. Y ahí vuelve y entra el regolito. Ya no es coger el regolito y enriquecerlo para crecer plantas, sino buscar la manera en la que ese regolito marciano, mezclado con los productos obtenidos después de procesar la biomasa de las algas, generar este tipo de estructura, ¿cierto? Lo que ellos proponen, entre comillas, es como unos módulos, ¿cierto?, que permitirían construir los invernaderos, protegiéndolos de la radiación cósmica, protegiéndolos del exceso de radiación, manteniendo obviamente un ambiente cerrado en el cual se podría regular la temperatura más fácilmente y eventualmente cuando el proyecto ya tenga muchísima más producción, porque esto se iría escalando, ya servirían para generar estructuras en las cuales vivirían las misiones que estarían allí. Porque si pensamos en la teoría, pues como básica que se ha manejado hasta ahora, bueno, no teoría, sino las propuestas para construcciones, ciertas edificaciones o estructuras en la superficie de Marte, pues siempre pensamos en metal, ¿cierto? ¿Cuáles serían entonces los materiales más apropiados para proteger de esa radiación y todo lo demás? Y pues esos materiales no sabemos si los podemos explotar de Marte, ¿cierto? Nuestra exploración del planeta no ha llegado hasta ese nivel, no es como que sepamos que acá en la Tierra en ciertas zonas son ricas en hierro, son ricas en cobre, no, allá no lo sabemos, todo eso habría que llevarlo de acá. Pues este programa, ¿cierto? Este proyecto lo que pretende es que todo literal se haga en Marte, porque sabemos, bueno, no sabemos, porque esa parte no la, no la he mencionado en detalle, es el hecho de todo esto se pretende, o sea, cultivar, construir con los materiales que se tienen allá, porque implica, o sea, llegar a Marte, ¿qué implica? No es todo eh, como este conjunto de tecnología, de diseño, de preparación, sino una cantidad de materiales que nosotros no podríamos llevar. O sea, nosotros sería imposible para una misión cargar con todo lo que pretendería, pues con lo que necesitaría. Entonces, como no necesitamos tantas toneladas de hierro, tantas toneladas, bueno, hierro no porque es probable que sí haya más en Marte, pero sí de elementos, eso sería imposible llevarlo en una misión que tardaría meses, ¿cierto? Se estima que son entre 7 y 8 meses para que llegue una misión de la Tierra hasta Marte. Incluso no se planean así, ¿cierto? Se planea que las misiones a Marte sea como una estación en la Luna y ya después se vaya a Marte, o sea, es imposible, tendría que hacerse allá. Entonces, por eso es que se plantean como todos estos proyectos como de una manera tan, eh, no holística no es la palabra, pero sí como utilizando todo lo que sea posible, como cerrando el sistema con lo que se tenga en Marte y no con cosas que se lleven de la Tierra. Como más autosuficiente, creo que Sí, es como la palabra. sí, autosuficiente en Marte, o sea que obviamente de acá se va a llevar la semilla literal, las semillas se van a llevar las bases para generar todos estos proyectos, pero se tendrían que ejecutar con los materiales que se encuentren en la superficie de Marte. Listo, entonces podemos dejar, bueno, si alguna pregunta está acá de Glow Mars, ustedes pueden buscar obviamente estos proyectos por su cuenta, porque pues un cuento largo, ¿cierto? Tiene muchos detalles técnicos desde muchas perspectivas que obviamente no nos alcanzaríamos a cubrir acá. Cuéntanos, Teodoro. Andrea, bueno, primero pues nos fascinado realmente con toda esta información, es muy interesante honestamente y no sé, de pronto me hago un lío con la idea que tengo, pero inicialmente pues creo que la ventaja de ya sea pues los cultivos en la Luna, en Marte, en cualquier planeta, creo que llevamos al ser más inteligente o a uno de los más inteligentes de toda nuestra historia para otro sistema distinto que son las plantas en general, porque son pues como lo mencionaron de hecho ahorita ustedes con el tema de las cianobacterias, ellas nos llevan mucho, pues nos llevan mucha más ventaja a nosotros aquí y las plantas creo que también llevan esa ventaja, entonces es una forma muy interesante de explotar las plantas en un ambiente tan distinto pues como el de nuestra casa original, ¿cierto? Lo otro también sería que me dejó fue como inquietud con respecto lo que mencionabas de las lechugas y todo esto con respecto con la forma en la que ellas se alimentan, ¿cierto? Ya sea pues mediante la luz, pero también obviamente el proceso pues que tienen que hacer para la recolección de agua. Entonces me deja como pensando porque si uno coge una planta o hasta uno mismo y le cambias las diferencias en las presiones, ¿cierto? ¿Cómo funciona el tema del agua? Porque me imagino yo que internamente los genes de una planta o de cualquier otra
sí, otro componente con vida, de pronto se pueden alterar o desactivar y activarse y pensar de que están en un ambiente que no es el correcto y fracasen y mueran. Entonces pero digo, no sé si soy concreto con la idea que tenía como con respecto a eso. Creo que te entiendo un poco, o sea, como que las condiciones en las cuales está sometida una planta, acá, dale Susi, pasa lo que la siguiente nos serviría bastante para eso, para Biopsis nos puede servir un montón. Lo que mencionas de las condiciones particulares en las que una planta crece acá y obviamente ya entonces cómo sería la captación de agua por esa diferencia de presión y demás, creo que es un poco por ese lado. Exacto, sí, y que de pronto la planta, bueno, no solamente pensando en lechuga, sino que yo me estoy imaginando también que vamos a montar allá, no sé, un jardín botánico, ¿cierto? En escala pequeña, pero ellos cómo se darían cuenta de que de pronto si le estás dando de pronto más agua de la normal, que de pronto ya no sientan o piensen, pues una forma de decirlo, no, es que estamos en modo sequía, entonces estamos entrando mucha más cantidad de agua y de pronto no, me muero más fácil, porque esta no es mi ambiente. Ok, Entonces, no sé, entiendo. más o menos es como esa idea. Bueno, no sé si tú estuviste en el taller anterior, si tienen dudas con respecto a, estos son, no lo quise traer en este, pues porque ya lo habíamos tratado en el anterior, y además porque en Marte se pretende utilizar regolito, es algo muy, muy interesante, pero en nuestro taller anterior, cuando estábamos hablando de cultivos en la Luna, por las cuestiones que ya mencionamos de espacio y de la manera en la que las plantas necesitan un sustrato, hablamos de las alternativas que hay en el cultivo, que son la hidroponía y la aeroponía. Entonces, si quieres te puedes fijar en eso o buscar sobre hidroponía y aeroponía, que es básicamente que la planta como tal no necesita un suelo, exactamente como nosotros lo tenemos pues, como pensado, sino que a partir de sistemas de aire o sistemas acuáticos se pueden proveer todos los nutrientes necesarios. Obviamente estamos quitando ese componente que ahorita les decía de las interacciones que hay con otros organismos, pero que la planta crecería bien, que se le podrían dar todos los nutrientes. Entonces, no, así como tú dices, ellas, pues, la verdad, el organismo es bastante inteligente, por llamarlo de alguna forma, pues entendiendo que el concepto de inteligencia lo hemos definido desde la perspectiva humana, pero si las condiciones, a pesar de que las condiciones varíen de alguna manera, las plantas tienen la capacidad de, pues como de adaptarse, ¿cierto? De adaptar sus condiciones. ¿Qué nos lleva a esto? Voy a empezar, describir el experimento en general, que es muy similar al que veíamos de la Universidad de Villanova, pero en este caso fue todo lo contrario, no fue un solo tipo de regolito, sino que crearon, no, simularon tres tipos diferentes de regolito que se han podido pues, como identificar con las muestras mm, que han capturado los rovers, ¿cierto? Que han recolectado los rovers, han visto que hay diferentes composiciones o de pronto algunas trazas de uno u otro elemento que pueden variar, entonces habrían como en teoría tres como principales o que han sido mucho más se han hallado con más frecuencia. Entonces, en este experimento lo que hicieron fue coger esos tres tipos de regolitos y crecer solo dos plantas. Pero aquí es lo que vamos a hablar interesante de las plantas. Lechuga, ¿cierto? Lechuga normal, la especie de lechuga, esta variedad, pues que es como, no sé si exactamente esta variedad, pero bueno, lechuga normal. Y esta planta, también la mencionamos y es muy recurrente en todos estos experimentos, se llama Arabidopsis thaliana, ¿cierto? Arabidopsis es una maleza, en esencia, ¿cierto? Crece por ahí, no recuerdo específicamente de qué lugar en la Tierra es nativa, pero ha sido muy importante en los estudios, en estudios evolutivos principalmente, y ahora se aplica obviamente en esto, porque es muy sensible a cualquier cambio. Entonces, cambios en los elementos que se le dan, cambios en la radiación solar, bueno, un montón de cosas. Ella muestra pues es más evidente el cambio en su anatomía cuando pues surgen este tipo como de modificaciones en el ambiente. Entonces, Arabidopsis también bueno, y como es tan sensible, se ha estudiado un montón, se conoce muy bien cuáles son esos posibles cambios y a qué se deben, ¿cierto? Genéticamente hablando los cambios, entonces es un modelo que se utiliza. Entonces, eso también quizás pueda como ayudar un poquito a que lo tengas, Teodoro, y es las plantas pues tienen capacidad de adaptarse y pueden seguir creciendo y funcionando a pesar de que se den modificaciones. Y Arabidopsis es ese ejemplo. Se le cambian un montón de cosas, ella sigue creciendo, diferente, pero sigue creciendo y sigue mostrando pues como, como resistencia. Entonces, también por ese lado. No sé si Susi tenga algo más para agregar acá. No, en realidad no.
Dale, yo ahorita más adelante agrego. Listo. Muchas gracias. Magno, con gusto. Magno nos decía, hay mucha investigación que se está realizando para ver los posibles cultivos en una infinidad de ambientes, inclusive en microgravedad. Sí, tienes toda la razón. Era otro punto. Ya vimos la gravedad es importante, o sea, las plantas han evolucionado en la gravedad terrestre, pero estudios en microgravedades, en gravedades mucho inferiores, han mostrado que las plantas pueden seguir creciendo. Van a tener, de nuevo, modificaciones en su anatomía. Arabidopsis, por ejemplo, es muy buena para mostrar ese tipo de cosas, pero van a seguir creciendo. Sí, sí, no quise traer el ejemplo particular de las papas, que es quizás el que más recurrentemente encuentran. Variedades de papa hay un montón, es una cosa impresionante. Acá en los Andes pues, somos muy afortunados y también muestra eso, ¿cierto? Hay variedades que son más resistentes que otras. Sí, se planea sembrar papas en Marte, es la idea. Además, por los nutrientes que proveerían las papas, ¿cierto? También se estudian las posibles especies que se sembrarían de acuerdo a cómo suplirían los requerimientos nutricionales de las misiones que estén en Marte. Dale, Susi, si quieres vamos con la siguiente. Y ya por último, quería traer estos dos que son como simuladores de la atmósfera que se han utilizado, es realmente como para probar eh, el funcionamiento y ciertas características de las misiones que se han ido, ¿cierto? De los rovers que se han enviado a Marte. Entonces, simulan condiciones de presión, de concentración de gases, de temperatura, cómo se desenvolverían estos rovers y los aparatos y los experimentos que ellos mismos llevan en la superficie de Marte, uno muy popular y pues que realmente ha estado, pues está como muy bien formulado, es uno en la Universidad de Málaga, ¿cierto? Que tenían como un reactor gigante en el cual simulaban todas estas condiciones y hacían las pruebas pues como de los prototipos. Y dale, Susi, si quieres a la siguiente. El otro son misiones simuladas, ¿cierto? Estas de alguna manera implican el cultivo, que básicamente sería de lo cual ellos dependerían para subsistir, pero va más allá y es como que literal hacen el simulacro con astronautas y con todo el equipo que deberían llevar en diferentes lugares de la Tierra. Muchos de ellos son en desiertos, que es como el ambiente más similar, pero encontré uno reciente en los Alpes suizos que emulaba muy bien las condiciones marcianas, pues exceptuando obviamente el clima helado, obviamente glaciar, pero cómo ellos se desenvolverían y cómo podrían, supongamos, realizar las tareas que implicarían, por ejemplo, estos cultivos. Entonces voy a dejar yo por ahí para que ya Susi pueda dar cierre. Bueno, ahí respecto a las misiones simuladas, sí hay varios ambientes, ¿cierto? Ambientes simulados marcianos acá en la Tierra. Es como el análogo marciano, como se le llama acá, el análogo marciano terrestre. De hecho, alguna vez tuve la oportunidad de estar en el Nevado del Ruiz y en esa parte, hay una parte del Nevado del Ruiz donde tratan también de simular. Hay que tener en cuenta que es que se tienen diferentes condiciones, no todas las van a cumplir, pero en este caso, pues, por ejemplo, en estos desiertos, en Río Tinto en España, en Lanzarote en España también, en los Alpes suizos, pues han habido zonas donde en la Tierra han dicho, no, esta zona nos sirve para simular un ambiente marciano. Entonces empiezan a hacer todas estas misiones como tal simuladas o estos estudios. Es muy interesante por ese lado también. Y pues los astronautas que también van allá, pues como, no me acuerdo cómo se les llama, astronauta no es simulado, análogo, no, de análogo marciano, algo así. Bueno, por acá les recuerdo, antes de que se nos olvide, que han ingresado personas ahora y pues también un saludo. Entonces, por acá les dejo otra vez el enlace del el formulario de asistencia que nos sirve muchísimo antes de continuar pues ya con el final. Bueno, no tan final, todavía nos falta un poquito de nuestro taller. Entonces, vamos por Qué acá pena, ya con... Susi, te Hola. interrumpo. Antes de continuar, algo que sí se me olvidaba, aquí hablando de que el regolito era perfecto para cultivar, no, hay un problema con el regolito de Marte y son los percloratos. Son unas sales de ácidos de cloro que impedirían el crecimiento de las plantas y que son tóxicos para los humanos. Entonces, todos estos experimentos en estos sustitutos de regolito han mirado cómo afecta obviamente el perclorato, el crecimiento y cómo eliminarlo, porque sí o sí para el uso del regolito, bien sea para el cultivo, lo que hablábamos de construcción con biomateriales, habría que eliminarlo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, percloritos. Percloratus, ¿cierto? Perdón, sí, percloratos. No, pero es que también hay cloritos y cloratos. Dame un segundo que
Pero sí, percloratos son son ácidos de cloro. Dame un segundo. Pero entonces ese sería el inconveniente, pues, en cuanto al cultivo y para el consumo, según lo que te entiendo, ¿cierto? Como Es tal. tóxico para los humanos y si está en el regolito no crecería en las plantas o si llegan a verse contaminadas sería tóxico para nosotros. Wow. Súper, bueno, yo por acá, igual si quieres ahorita, si tienes algo para mencionar, por acá estaré pendiente. Por ahora vamos con los primeros pasos para la llegada de las misiones tripuladas a Marte, ¿cierto? Como hemos ido viendo, pues esta idea de la agricultura en Marte, pues es algo que esperamos poder realizar en algún momento, pero se han tenido que dar pasitos para poder llegar a cumplir eso, ¿cierto? Todavía no hemos enviado misiones tripuladas, pero desde los 60, desde 1960, se han venido enviando misiones de exploración a Marte, ¿cierto? Empezando desde las sondas, muchas misiones han fallado, casi la mitad de todas esas misiones de diferentes agencias, hay que mencionarlo, no solamente la NASA, ¿cierto? Ha enviado misiones también la Agencia Espacial India, la rusa, italiana, bueno, etcétera, han enviado misiones y pues muchas han fallado, ¿cierto? Hasta ahora, pues como les decía, todas han sido no tripuladas y han estado muy enfocadas en comprender la geología, justamente eso que nos habla Andrea, de ese regolito, de qué está hecho, ¿cierto? Cuáles son los componentes del regolito, de la atmósfera. Todo esto lo hemos podido, digamos, entender un poco más gracias a todas estas misiones de exploración como tal. Hasta, mejor dicho, qué pena por aquí, bueno, 1970, 1980 se enviaron puras misiones que eran más bien de carácter, o sea, que llegaron a ser hasta landers, o sea, que a posarse sobre Marte, pero no recorrían como lo hacen los rovers, no tienen ruedas como para poder andar por todo el ambiente marciano, ¿cierto? La primera misión en tener éxito fue la Mariner 4, es la imagen que vemos acá. Esta fue la primera misión en sobrevolar Marte, o sea, ella solamente lo voló, ¿cierto? Analizó, tomó algunas fotos, 21 fotos en total, fue la primera en fotografiarlo desde allá, sobrevolándolo. Entre los 60 y los 70 se realizaron como tal sobrevuelos y fotografías. En 1970 hasta 1980 comienzan los intentos de aterrizajes, ¿cierto? Y el primer aterrizaje como tal, o como le llaman algunas veces, amartizaje, se dio en 1976 con las Viking 1 y 2, ¿cierto? Que llegaron a la superficie de Marte, mientras los orbitadores seguían dándole vueltas al planeta desde la altura, digámoslo así. Por acá creo que alguien subió la mano o algo, no estoy segura. Ah, un comentario creo que fue. No, me corregí, son percloratos. Ok. Si quieres, cuéntanos. No, exactamente eso, los que les decía ahorita, sino que ahorita tuve un lapsus con el nombre, es perclorato. ¿Listo? Dale, no hay problema. Listo, entonces ese sería como el inconveniente en cuanto a los cultivos como tal, por el regolito, según entiendo, ¿verdad? Sí, el regolito es rico en percloratos y habría que sortearlos, ¿cierto? Habría que buscar una manera de eliminarlos. Súper. Bueno, entonces todo esto lo hemos analizado, digamos, también con todas estas misiones de exploración, que como les decía, pues las primeras en poder llegar al suelo marciano fueron las Viking en 1976. Ya más adelante, aquí estamos dando un salto rápido, ¿cierto? Llegan los rovers desde 1990 más o menos, bueno, en el 97 como tal, fue que pudo llegar como tal el Sojourner, fue el primer rover sobre la superficie marciana, que es este que vemos por acá en la primera fotico. Ya después, en el 2004, llegaron dos que eran como gemelos. Llegó el Spirit y el Opportunity, llegaron a lados diferentes de Marte, también a explorar toda esa geología, la atmósfera, todo el ambiente marciano, o sea, muchas de las cosas o gran parte, pues de hecho todo prácticamente que conocemos es gracias también a estas misiones. Por ejemplo, ya se han podido analizar directamente ese regolito, ¿cierto? Ya más adelante, en el 2012, llega el Curiosity, que quizás muchos lo han escuchado mencionar. En el 2021, pues este año, ¿cierto? Llegó el Perseverance y el Surong. Entonces, está, por ejemplo, la primera misión que no es del JPL, de la NASA como tal, que llega con la Agencia Espacial China.
¿cierto? De la misión Tianwen-1. Entonces, hasta el momento hay 3 rovers activos, ¿cierto? Está el Curiosity, el Perseverance y el Zhurong. De resto, los otros pues ya están inactivos, pero también han mostrado, por ejemplo, lo que es el Spirit y el Opportunity duraron mucho más de lo que se esperaba. Entonces, hasta el momento pues han habido diferentes análisis donde en Marte hemos tenido, o sea, con estos rovers, conclusiones de que probablemente, muy probablemente en Marte hubo agua hace muchos años, hace unos 3.800 millones de años, y pues Marte la perdió. Entonces, ya lo que se hace es tratar de mirar, bueno, cuáles son esas condiciones. El Perseverance también quiere mirar si encuentras ciertos microfósiles y pues seguir analizando toda la geología, la atmósfera de Marte. Entonces, bueno, estos 3 de acá son los que están activos en el momento, ¿cierto? El Curiosity, el Perseverance y el Zhurong. Ya, pues como para relacionar un poco con lo que estamos hablando, les voy a hablar un poquito del MOXIE, que quizás acá lo han escuchado algunos. El MOXIE es una prueba tecnológica como tal que lleva al Perseverance, ¿cierto? De la misión Mars 2020. Y lo que hacía como tal, lo que hace, porque todavía lo tiene el Perseverance, es tratar de obtener oxígeno a partir del CO2, del dióxido de carbono, que es lo que más abunda en la atmósfera de Marte, ¿cierto? Como les mencionaba ahorita, constituye el 95% de la atmósfera de Marte. Entonces está en la parte inferior del rover como tal, es una cajita, acá la vemos, es una cajita donde ahí adentro lo que se trata de hacer es un proceso que se llama electrólisis de los oxígenos sólidos. Lo que hace es tomar el CO2 y tratar de obtener el oxígeno de ese CO2, ¿cierto? A partir de ese CO2. Este año, en abril, se realiza la prueba y tienen éxito como tal. Entonces, pues es algo muy importante para nosotros, ¿cierto? Ya se ha logrado probar que esta tecnología funciona y pues el oxígeno, aparte de que nos ayudaría pues mucho para la respiración y todo esto, pues también nos ayudaría muchísimo para la parte de la combustión de los cohetes, para también realizar viajes de vuelta, ¿cierto? Necesitamos también allá tener, digamos, como esa capacidad de poder nosotros enviar misiones a la Tierra o a otras partes quizás mucho más adelante, ¿cierto? Esto pues es una prueba de concepto y ha allanado el camino para posibles misiones futuras como tal. Ya como dando un salto grande, de pronto como para hablar de un poquito más de ese futuro cercano, ¿cierto? En los próximos años se piensa, pues este programa de hecho se encuentra en planeación desde el 2017, pero se piensa lanzar ya las misiones del programa Artemis, que busca llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la Luna para explorar el polo sur de la Luna, ¿cierto? Esto está más relacionado con la Luna como tal, consta de varias misiones y pues yo sé que esta fecha me la van a preguntar, ese día en que probablemente va a pisar la primera mujer y el próximo hombre la Luna va a ser por allá en octubre del 2024. Entonces esto como para mencionarlo un poco, pero ¿por qué lo menciono si esto es de la Luna? Porque resulta, Andrea ahorita nos comentó un poquito sobre esto y es que piensan montar también como una plataforma que nos permita realizar viajes, en este caso, interplanetarios de la Tierra a Marte, bueno, de la Luna a Marte, porque esto nos ayudaría pues mucho también para ahorrarnos, digámoslo así, disminuir costos en cuanto a los viajes interplanetarios hacia Marte, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los objetivos. También está el de mantener de forma sostenible la presencia humana en la Luna y demostrar diferentes avances tecnológicos e investigaciones como tal. Pero en cuanto a este taller, pues esta es una parte muy importante, la de la plataforma de lanzamiento, ¿cierto? Por acá les voy a poner un videito que se demora un poquito en cargar respecto a esta misión y denme un segundo, ya lo pongo. 50 years ago. Denme un segundo, lo pongo acá con subtítulos en español para que nos quede más cómodo. Por ahora no sé si de pronto tienen alguna duda. Y bueno, algo que también no mencioné es que ya hay un dron, ¿no? Está el Ingenuity, que ya logró hacer varios vuelos en realidad en la superficie de Marte.
Bueno, lo va a ir poniendo, listo. We pioneered a path to the moon. 50 years ago, we pioneered a path to the moon. The trail we blazed cut through the fictions of science and showed us all what was possible. Very pretty out here. Today, our calling to explore is even greater. To go farther, we must be able to sustain missions of greater distance and duration. We must use the resources we find at our destinations. We must overcome radiation, isolation, gravity, and extreme environments like never before. These are the challenges we face to push the bounds of humanity. We're going to the moon to stay by 2024, and this is how. This all starts with the ability to get larger, heavier payloads off-planet and beyond Earth's gravity. For this, we designed an entirely new rocket. The Space Launch System. SLS will be the most powerful rocket ever developed. And with components in production And more in testing? This system is capable of being the catalyst for deep space missions we need a capsule. that can support humans from launch through deep space and return safely back to Earth. For this, we've built Orion. This is NASA's next-generation human space capsule. Using data from lunar orbiters that continue to reveal the moon's hazards and resources. We're currently developing an entirely new approach to landing and operating on the moon. Using our commercial partners to deliver science instruments and robotics to the surface, we are paving the way for human missions in 2024. Our charge is to go quickly and to stay, to press our collective efforts forward with a fervor that will see us return to the moon in a manner that is wholly different than 50 years ago. We want lunar landers that are reusable. That can land anywhere on the lunar surface. The simplest way to do so is to give them a platform in orbit around the moon from which to transition. An orbiting platform to host deep space experiments and be a waypoint for human capsules. We call this lunar outpost Gateway. The beauty of the Gateway is that it can be moved between orbits It will balance between the Earth and Moon's gravity. in a position that is ideal for launching even deeper space missions. In 2009, we learned that the moon contains millions of tons of water ice. This ice can be extracted and purified for water. It can be separated in oxygen for breathing or hydrogen for rocket fuel. The moon is quite uniquely suited To prepare us and propel us to Mars and beyond. This is what we are building. This is what we're training for. This we can replicate throughout the solar system. This is the next chapter of human space exploration. Humans are the most fragile element of this entire endeavor, and yet we go for humanity. We go to the moon and on to Mars to seek knowledge and understanding and to share it with all. We go knowing our efforts will create opportunities that cannot be foreseen. We go because we are destined to explore and see it with our own eyes. We turn towards the moon now, not as a conclusion, but as preparation, as a checkpoint toward all that lies beyond. Our greatest adventures remain ahead of us. We are going. We're going. We are going. We are going. We're going. Bueno, como ven, pues el objetivo de Artemis también va mucho más allá de la Luna, ¿cierto? Y este es como el futuro cercano, pero pues ahora Andrea nos va a hablar un poquito más de a qué están encaminadas estas misiones. Y pues hay ideas de que de pronto por allá, hacia el 2027, finales del 2020, principios del 2030, quizás vayan los primeros humanos a Marte. No lo sé, pero es como la idea. Entonces, bueno, la agricultura sí tomaría mucho más, ¿cierto? Tomaría más tiempo. Primero iríamos con los recursos que tenemos, que llevamos desde acá de la Tierra, pero esa autosuficiencia, pues como Andrea nos mencionaba ahorita, va a tomar más tiempo. Pero de todas formas es de las cosas que se pensaría hacer, porque como nos decía Andrea hace un momento, pues no es algo plausible, como estar mandando todo el tiempo los recursos que tenemos acá en la Tierra para poder tener poder sobrevivir en Marte, ¿cierto? En algún momento vamos a tener que ser autosuficientes en Marte.
por acá Magno nos cuenta. Hay posibilidad de que cuando lleguemos a Marte, los robots humanoides, como los de Boston Dynamics, nos proporcionen soporte técnico como vital. Probablemente, pues, o sea, es de las ideas, de hecho, todas estas misiones, cuando mandan misiones tripuladas, pues tienen esa parte ya, digamos, no con robots como tal, pero sí conectado a un sistema, pues, para poder mirar cómo están los humanos, las principales funciones, digamos, como la presión también, cuáles son esos signos vitales de cada uno de estos astronautas, por ejemplo. Teo. Hola, solamente quería dar un dato cortico con respecto a lo que mostras ahorita de la misión de Artemisa, pues, y el objetivo, pues, a 2024, y es que, pues, de pronto, como de hecho te lo conté hace poco, que en ese momento, por ejemplo, hay un retraso, hay dos factores que están retrasando la misión a la Luna en este momento, o al menos la terminación de la construcción del módulo de aterrizaje, porque hay una demanda pues, puesta por Jeff Bezos y Blue Origin ante el Tribunal de Reclamaciones Federales de Estados Unidos, y de hecho el 14 de octubre hay audiencia con respecto a este tema entre Blue Origin, SpaceX y la NASA para poder terminar de llegar a un acuerdo con este debate pues como tan extraño que se presentó pues con este tema. Y el otro problema, que ese sí no tengo una fuente pues realmente en este momento como para decirlo, pero tiene que ver con la fabricación de los trajes espaciales. Hay un problema con este tema, y es que no hay disponibilidad de trajes espaciales en este momento, y pues teóricamente si todo se conserva hasta 2024 para hacer pues como el alunizaje, pues estaríamos también con un retraso, porque al parecer la fabricación de los trajes espaciales, que la desconozco en su totalidad, es bastante compleja, ¿cierto? Además que el soporte vital que brindaría un traje espacial no es como el que se utilizan en las cápsulas de la Crew Dragon, o las de Orión, o las de Jeff Bezos, en fin. Pero solamente quería dar como ese dato pues como con respecto al avance de esa misión. Excelente, Teo, muchas gracias. Sí, algo que no menciono acá, pues por el tiempo, es que estas misiones Artemis, ¿cierto? Dependen mucho de la anterior, no ha salido ni la primera, o sea, el programa se llama Artemis, pero en realidad se piensa que va a tener unas 10 misiones más o menos, pero solamente hay planeadas 3. La primera todavía no ha salido, y de la primera depende la segunda, y de la segunda la tercera. O sea, si tiene éxito la primera, sale la segunda. Si no, vuelve y se planea la primera, ¿cierto? Estas son fechas, digamos, que se tienen planeadas por allá en esos documentos que ya tienen montados en la NASA, pero como Teo nos dice, pues pueden haber contratiempos, ¿cierto? Como por ejemplo este de carácter legal, que el dueño de Blue Origin pues está demandando a SpaceX y a la NASA, bueno, a la NASA como tal, por ese contrato pues como tal en el que ellos esperaban participar. Pero bueno, eso como para mencionarlo. Y en Artemis 3 es que pensaríamos que es que está planeado que llegue la primera mujer, el próximo hombre a la Luna, a tocar suelo lunar, ¿cierto? Entonces esto es algo importante de mencionar. Y por allá en Artemis 10, más o menos, que se planea para el 2030, es que se pensaría pues que ya tengan como más que hayan culminado pues como más esa misión, que puedan estar más los humanos allá como establecidos, ¿cierto? Pero es algo importante de mencionar. Todo eso puede tener contratiempos y bueno, esperemos a ver. Pero pues tampoco está tan lejos, ¿no? Todavía, digamos que esperemos a ver qué pasa, pero ojalá todo vaya transcurriendo lo mejor posible. Y bueno, por acá eso era como respecto a la misión de Artemis. Dame un segundo que esto acá seguramente se me va a volver a reproducir para continuar con la siguiente. La siguiente diapositiva. Es que siempre me pasa esto, por eso bueno, ya por acá, entonces, ¿cuáles son esas próximas, quizás esos próximos objetivos, André? Cuéntanos. Pues bien, este es un tema mucho más amplio, mucho más complejo, y es el tema de la terraformación, ¿cierto? Que en esencia es crear una tierra desde cero, simular lo que sucedió en la historia de la vida, pues sí, en la historia de la vida en la Tierra, para
para que se dieran las condiciones en las que tenemos ahora y pues tengamos un sistema complejo autosostenible, ¿cierto? Que el sistema en sí se mantiene, hay una interacción entre las partes, entre los organismos y demás, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, como el fin último, no de las misiones que estamos viendo ahí, pero de la idea en general de llegar a otros mundos, es eso, es de llegar a un mundo y que sea nuestro nuevo mundo. Por muchos motivos, ¿cierto? Hay motivos muy sensatos, que es no sabemos eventualmente qué pueda suceder con la Tierra, si llega a haber un accidente de algún tipo, un asteroide nos choque, y bueno, exacto, o sea, es tener un plan B. Pero hay obviamente también unos motivos pues, bastante egoístas y complicados detrás, y es el hecho de que si eventualmente aquí terminamos de arruinar todo como vamos, pues entonces tener un lugar, también otro lugar para empezar a hacer lo mismo. Pero en esencia, todas estas, como lo que hemos estado viendo, lo que Susi nos está explicando de qué implicarían las misiones, de lo que se lleva avanzado hasta ahora, lo que yo les he contado, de cómo serían los pasos que tendrían que darse para empezar a cultivar, y eso eventualmente pues crecería y crecería hasta un punto en el que el sistema sería cada vez más grande, es este tema de terraformación, ¿cierto? De emular las condiciones que tenemos en la Tierra para nosotros poder vivir en otro mundo, ¿cierto? Es un tema mucho más amplio, esperamos que eventualmente lo podamos también tratar, porque pues va mucho más allá, tiene muchas más implicaciones. Dejarles claro, por ejemplo, de que no sería, o sea, sería imposible crear las condiciones que tenemos en la Tierra, porque la Tierra es única, ¿cierto? Y las condiciones particulares que tiene y las condiciones, todo lo que ha sucedido, toda la historia de la Tierra es solo de ella, ¿cierto? No se podría nunca pues como equiparar. Pero si es esta imagen que tenemos a la izquierda, y bueno, la de la derecha es supremamente graciosa, pero de como un planeta desértico, ¿cierto? Que vemos como Marte, como el planeta rojo en el cual no hay absolutamente nada, eventualmente empecemos a tener bosques, océanos, ¿cierto? Cuerpos, ecosistemas que funcionen como un ecosistema acá en la Tierra y que nos provean obviamente de todo lo que necesitamos para sobrevivir, ¿cierto? Ya trascendería el agua, trascendería el alimento, que es a lo que íbamos con esta parte inicial de los cultivos espaciales, no que ya sería pues toda una forma de vida. Cuéntanos, Jeffrey. Es una pregunta como un poco existencial. Y en un caso hipotético que se lograra como hacer que en Marte, bueno, sí, un ejemplo más puntual, en Marte pudiéramos sembrar plantas, pudiéramos, ¿cierto? Ya cambiaría mucho el entorno. ¿Cómo sería la atmósfera? ¿Cómo cambiaría la atmósfera de Marte en sentido de composición? Y obviamente eso implica color, nubes, no sé, cosas así. ¿Cómo sería ese cambio? No sé si Susi nos pueda ayudar con esa respuesta. O sea, obviamente el hecho de que empiecen a haber plantas, ¿cierto? Y que crezcan, que hayan ciertos organismos, empezaría a transformar lo que hablábamos de la composición de los gases, ¿cierto? Y si vamos a empezar a utilizar el regolito y que el regolito es en ciertos elementos, valga la redundancia, y se transformarían en otras cosas, pues obviamente eso implicaría pues como macro, lo que vemos esa imagen ahí obviamente es muy drástica, pero unos cambios en la apariencia, pero como tal atmósfera no sabría, no sé si Susi nos pueda de pronto ayudar en esa parte. Pues bueno, aquí ya estamos tocando un tema bien futurista, ¿cierto? Porque en un inicio la idea es que sean hábitats, ¿cierto? Pero yo entiendo igual la pregunta de Jeffrey porque ya estamos hablando como, bueno, más allá en caso de que ya empecemos a hacer esta terraformación, ¿cierto? Que aquí yo creería que Jeffrey está pensando más en un concepto que se llama ecoformación y es que ya sería en cuanto a al cultivo como tal de plantas, porque la terraformación tiene que ver más con tecnología, ingeniería, pues digamos como tal. En este caso también pues sería como más hacia la parte de las plantas, que ellas sean las que cojan el CO2, no el MOXIE, ¿cierto? Y lo conviertan, digamos que lo metabolicen y ya después podamos obtener oxígeno a partir de esa fotosíntesis, ¿cierto? Pero entonces en ese caso, pues bueno, la atmósfera de Marte tiene gran contenido de CO2, el 95% más o menos, entonces en ese caso, pues el CO2 sería lo primero que van a metabolizar esas plantas, ¿cierto? Pero en cuanto al color, dudaría que cambie tanto, al menos porque es que ese óxido de hierro, pues seguiría estando también en la atmósfera. Hay que tener en cuenta que Marte, acá hay muchas cosas que no hemos tocado, como por ejemplo esas tormentas de arena que hay en Marte,
que tampoco es como las pintan en esta película, la de las papas, la del marciano, ¿cierto? Que mejor dicho sale volando todo, pero sí va a seguir habiendo ese material pulverizado de óxido de hierro en la atmósfera, que es justamente lo que hace que la atmósfera de Marte sea más rojiza que la terrestre. Entonces, en ese caso, en cuanto al color, que es como lo que nos preguntaba Jeffrey también, pues no sé qué tanto cambie, pero diría que no cambiaría tanto, pues porque seguiría habiendo óxido de hierro. O sea, no creo que vayamos a coger el óxido de hierro y lo vayamos a, no sé, a lanzar, o no sé si eso de pronto lo vayamos a utilizar para nuestra arquitectura, ¿cierto? Es algo que, digamos, todavía no se tiene tan claro, pero bueno, seguramente pues irá cambiando. En cuanto al CO2, iremos teniendo más oxígeno. Otra cosa es que también habrían quienes consuman ese oxígeno, ¿cierto? Ahí ya estamos pensando en una escala mucho más allá, porque en un inicio pues sería un sistema cerrado, donde nosotros vamos a respirar ese oxígeno, donde ese oxígeno también se va a obtener para un fin, o sea, ya se va a consumir, sea para la respiración o sea para el combustible como tal de los cohetes. Entonces tampoco es que pensemos sacarlo de una para la atmósfera, ¿cierto? O sea, eso sería como ya cuando tengamos para respirar y para hacer las misiones de retorno a la Tierra a otras partes, pues porque ahí ya en ese punto yo creería que estamos pensando en muchos años más allá, ¿cierto? No en 10 ni 20 años, sino que esto tardaría mucho tiempo, ¿cierto? Serían escalas geológicas como tal, como lo vimos acá en la Tierra, que antes no había oxígeno. Tomó mucho tiempo también que nuestra atmósfera se nutriera de oxígeno y pues tuviera esos cambios como tal. Entonces, bueno, eso respecto a eso. Y algo muy importante de mencionar también es que Marte no tiene campo magnético en caso de que nosotros queramos terraformar, pero pues esto ya sería como para un próximo taller. Tendríamos que tener también en cuenta eso, ¿cierto? Un campo magnético como tal, porque si no la atmósfera pues va a seguir teniendo, digamos, como ese impacto debido al viento solar. Entonces son varias cosas que hay que analizar y bueno, eso en cuanto como al comentario de la atmósfera a esa escala de unos cuantos, en varios añitos, digamos, cuando ya estemos pensando como en estas imágenes, quizás, no lo sé, no lo veo todavía, pero sí, digamos que tardaría bastante. Ok, súper, muchas gracias. Con gusto. No sé si Andrea quería decir algo al respecto también. No, para agregar, lo que tienes que tienes toda la razón, ¿no? Que obviamente nosotros estamos acostumbrados a mencionarlas, pero no es que lo tengamos muy interiorizado, y es porque nuestro ciclo de vida es muy corto, si lo miramos en una escala geológica. Y nosotros hablamos de cientos y de miles y de millones de años, y pues son solo números, pero, o sea, la Tierra se demoró para estar, obviamente, en las condiciones actuales, millones de años. Entonces, terraformar otro lugar no va a ser en 2 meses, no va a ser en 2 años, ni en 200 años, ni en 2000 años. O sea, va a requerir obviamente un tiempo enorme para un planeta entero. O sea, obviamente todo esto es va mucho más allá, está mucho por allá en el futuro. Es eso, o sea, los pasos, o sea, la meta final, entre comillas, es esa, pero todo lo que habría que pasar es bastante. Total, y me gustaría mencionar algo antes de pasar a la actividad que tenemos para hoy. Y es que también, pues acá estamos pensando en la agricultura en Marte, ¿cierto? Pero hay que pensar que también Marte, de acuerdo a la historia, digamos, a lo que hemos podido analizar, parece que en su momento tuvo un cambio abrupto en las condiciones en su ambiente, ¿cierto? Como les decía, se cree que hace unos 3.800 millones de años tuvo agua líquida sobre su superficie, pero algo pasó, tenía campo magnético, ya no lo tiene, ya no tiene agua líquida sobre su superficie, todo esto. Entonces, algo importante de mencionar es que quizás estudiar la agricultura en Marte, las condiciones de Marte, la historia de Marte nos va a ayudar acá, para que nosotros con todos estos cambios climáticos que estamos teniendo, o quizás alertar en qué momento, ¿cierto? Fue que a Marte le pasó eso, qué fue lo que pasó en Marte, cómo podemos de pronto también nosotros ir frenando estos cambios que le estamos causando a nuestro planeta, o más bien evitar que nos pase lo mismo que le pasó a Marte, ¿cierto? Sin sonar alarmistas. Pero es algo que también me gustaría mencionar, porque a veces vemos estos temas como muy para afuera, pero en realidad nos ayudan mucho
para nuestro planeta. Entonces, bueno, eso era como algo que quería decir. Por acá, entonces les compartimos nuestras redes, ¿cierto? Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y bueno, en Twitter también, como Museo ITM, y tenemos nuestro blog La Piranga, que también pueden leer ahí nuestros artículos. En Facebook y en Instagram es donde más se montan las actividades que estamos realizando, entonces los invitamos a seguirnos y a estar pendientes de toda la programación, que por ahí pues seguiremos mencionando los diferentes talleres, eventos, conferencias que vamos a realizar. No sé si Andrea quería mencionar algo antes de hacer el Kahoot. No, no sé si ahí me escuchan bien, que me dicen que aquí tengo como inestable la conexión, pero espero que sí. Yo te escucho bien, sí. Ah, ok, perfecto. No, que lo que decías, todos estos avances realmente los podemos ver es también como una oportunidad para los problemas que tenemos acá en la Tierra, que es un efecto secundario que a veces no se toma en cuenta, pero a veces todas esas misiones espaciales que se han dado desde que la carrera espacial comenzó, van a terminar, o sea, terminaron ayudando a avances en otros campos y en otros ámbitos en nuestro planeta, y esperemos que todas estas ideas de irnos a vivir a Marte, pues realmente terminen siendo útiles para conservar la vida en la Tierra y para obviamente que prosperen la vida acá en la Tierra y podamos seguir conservando. Esa parte me parece muy importante que Susi nos mencionaba. Y ya no, entonces nuestra actividad propuesta del taller de esta mañana, pero si quieren entonces participar, ya con esto finalizaríamos. Sí, vamos ingresando por favor al link, bueno, a www.kahoot.it. Denme un segundo que no sé qué le está pasando al Kahoot, pero parece que está como tomándose mucho tiempo, entonces voy a volverlo a abrir, ¿cierto? Por ahora pueden ir ingresando, ya les paso el enlace y en un ratico nos va a salir el código, pero algo le pasó al Kahoot, yo lo he dejado cargado y ahora no me está saliendo como debería. Entonces, mientras vamos ingresando ese enlace, yo ya en un momentico les paso el código. Se está demorando un poco, pero parece que ya nos va a dejar. Listo. Entonces les voy a compartir esta pestaña. Ahí está el código, entonces ingresan a www.kahoot.it, les va a pedir un código, ¿cierto? Que es este que les voy a pasar por aquí y los va a dejar como en una sala de espera, ¿cierto? Ustedes se van a poner un nombre, el que quieran, si no se quieren poner el nombre propio, pues no hay problema, puede ser anónimo. Entonces, pues la idea es como acá vamos a hacer una actividad donde van a salirles las preguntas, donde me están viendo a mí, donde nos están viendo a Andrea y a mí en la presentación, y las respuestas las van a poder ingresar, van a ser con selección múltiple, pues, unos botoncitos de colores, van a poder seleccionar esas respuestas desde donde estén ingresando a www.kahoot.it, ¿cierto? Entonces, por acá vamos a dar un ratico mientras ingresan. Si quieren por acá yo les muestro un poco cómo sería eso para ingresar. Entonces vamos a bueno, está como lento, pero entonces iríamos a www.kahoot.it. Acá nos pide el PIN, entonces yo ya lo tengo por acá en copy, y lo hago paste, lo copio y lo pego e ingreso, ¿cierto? Entonces acá yo no voy a jugar, tranquilos. Ingreso como para mostrarles cómo les aparecería en caso de que haya alguien que no haya ingresado a Kahoot. Entonces, acá es como deberían de estar en este momento los que han ingresado hasta el momento. Estamos digamos, como en una sala de espera. Entonces, damos ahí un momentico. Yo me voy a salir porque pues no voy a jugar y les voy a mostrar la otra pantalla. Y listo. Denme un segundo. Veo que por acá ya hay 6 conectados. Uy, Fobos, Andrés, aficionado, Magno, Tefa, Pepe, Ceres, wow. Bueno, vamos a dar unos minuticos más. No sé si alguien tenga de pronto problemas, nos puede comentar.
y empezamos en 2 minuticos. ¿Les parece? Vamos a empezar entonces, muy atentos. Recuerden que también, en este caso el Kahoot, si responden más rápido, pues más puntos, ¿cierto? Pues, y responden bien. Entonces, ahí también como para mencionar lo que sé que a veces no saben. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo que más abunda en la atmósfera de Marte? Exactamente, me gusta mucho que les quedó claro que el dióxido de carbono está en un 95% en la atmósfera de Marte, entonces es lo que más abunda allá. Y vamos con la siguiente pregunta. Bueno, antes de, por acá, ¿cómo va el marcador? Entonces va a la cabeza Tefa, después Fos y Ceres. Vamos pues con la segunda pregunta y dice, ¿en Marte hay agua en estado sólido, sí o no? Me gusta cómo van de seguros. Vamos con la otra. ¿A qué hace referencia la palabra regolito? Regolito. Están muy pilos, ¿cierto, Andrea? Pusieron mucha atención el día de hoy. Sí. Entonces es una mezcla de minerales pulverizados. Por acá, ¿cómo va el marcador? Se está moviendo, pero se está manteniendo, ¿no? Bueno, vamos a ver la que sigue. Todavía faltan preguntitas. ¿Cuáles sustancias suponen la mayor barrera para el cultivo en el suelo marciano? Muy bien, Muy sí. bien. Vamos a ver cómo va esto. ¡Ay, se movió! Bueno, vamos con la otra, la quinta de 7. ¿Cuáles organismos ayudarían a purificar el aire marciano? ¡Wow! Mejor dicho. Ya para la próxima lo tenemos que poner más durito, André, mentira. Vamos pues con la otra. ¿Cómo se mueve? Tefa tiene una racha de 5 respuestas correctas seguidas, vea pues, por acá, en el marcador. La penúltima, sí. ¿Cuál de los siguientes rover aún está activo en Marte? Esta estuvo más difícil, ¿cierto? Estuvo repartida. Eso. Este es el rover que llegó también este año de la Agencia Espacial China. El Opportunity pues ya no está en funcionamiento, llegó en el 2004. El Suron sí está desde hace, mejor dicho, desde este año, no lleva ni un año allá. Entonces, bueno, por acá vamos a ver cómo se movió el marcador. Esa pregunta, mejor dicho, se movió. Tefa de primera, Magno y después Fobos. Vamos con la última. La misión Artemis pretende preparar el terreno para viajar a Marte. Sí. Efectivamente, la misión Artemis pues también tiene ese objetivo de que podamos después tener esa plataforma para sacar misiones interplanetarias a Marte, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo quedó el marcador. Fos de tercero, Magno de segundo y Tefa de primera. Bueno, yo por acá ya le voy a dar cierre. Muchas gracias a todos por participar. Un segundo. Listo. Y volvamos por aquí. De verdad, pues que muchas gracias a todos. No sé si tengan de pronto alguna pregunta. Recuerden nuestras redes. O si Andrea quiera mencionar algo. Si alguno quiere mencionar algo, preguntas, comentarios. No, muchísimas gracias por haber participado. Es muy chévere trabajar con grupos así tan participativos, tan dispuestos a dejar sus preguntas, a interactuar con
con nosotros. Recuerden, ya Susi les dijo, nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram pueden estar bien pendientes del resto de como de proyectos que vamos a tener en el museo. Entonces, ¿para qué? Para que estén muy pendientes, porque este mes se nos viene, en septiembre se nos vienen con muchas cosas. Entonces, pueden estar ahí pendientes de lo que vamos a estar sacando. Y no, cualquier duda, cualquier pregunta, entonces, antes de que demos ya cierre. Por acá nos dice Socorro Pedraza, mil gracias Susi y Andrea, súper excelente presentación, el ejercicio refuerza los conocimientos recibidos en la sesión. Nos encanta, de verdad que les parezca así, es un gusto para nosotras pues estar con este taller con todas ustedes. Y por acá también Estefanía nos dice que muchísimas gracias, estuvo muy genial el taller. Teodoro, cuéntanos. No, pues, ¿qué les puedo decir yo? Agradecerles nuevamente por eso tan chévere, la verdad, o sea, de hecho me parece muy interesante si se pueden dar más espacios así, justamente siendo como esta combinación, me pareció muy interesante pues esa parte de Andrea y la de Susi, pues porque son dos áreas de la ciencia muy bonitas realmente y convergen a un mismo punto, entonces me parece muy bacano y muy atractivo que se puedan hacer como más talleres como ese mismo estilo, ¿cierto? Para combinar como áreas diferentes, porque como vuelvo y lo repito, se complementan y pues nada, nuevamente felicitarles a las dos y agradecerles. De verdad que muy, muy bacano. Muchas gracias a ti, Teo, a todos los que están participando. Magno también por acá nos dice que muchas gracias por el taller. Espero que se suba pronto el taller completo para ponerme al día por la tardanza. Saludos. Sí, Magno ingresó despuesito. Después les avisaremos cuando esté también por allá en YouTube. Y estén pendientes de nuestras redes, que sí se viene más programación de este tipo. El otro sábado tenemos otra vez taller, pero ese sí va a ser de lunas en el sistema solar. Y el 11 de septiembre volvemos a estar Andrea y yo por acá conectadas con todos ustedes, hablándoles sobre Europa, la luna de Júpiter y los extremófilos. Así que prepárense, por acá los esperamos por el mismo link, misma hora, un sábado. Entonces, no sé si Andrea quiera mencionarnos algo más y yo creo que en un ratico ya para darle finalización al taller. No, de nuevo agradecerles y que los esperamos entonces en estas otras actividades. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Sí, mil gracias a todos y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, que estén todos muy bien. Con muchas gracias. A ustedes, gracias. Chao.